Qué privilegio poder estar nuevamente acá con ustedes, qué lindo poder compartir este espacio que tenemos dentro del ministerio, poder estar acá con cada capítulo expectante de lo que nos va a hablar el Señor a través de la vida de nuestra invitada, una mujer con propósito. Bueno, mi nombre es Ingrid, me encuentro en la ciudad de La Plata, estamos en los estudios de BA. Gracias, de paso agradecemos porque cada capítulo, cada episodio que grabamos lo hacemos acá, en este lugar que es ameno, que es hermoso, poder estar desde este lado, pero también poder llegar hacia ustedes que están ahí. Saludar desde acá a los pastores, Zule, Yor, que están en Estados Unidos, pero que están ahí en cada episodio, en cada capítulo. También a Misiones, a Panamá, a España, bueno, a diferentes lugares porque compartimos que nuestro ministerio es online y podemos, a través de ser un ministerio online, poder estar en cada partecita del mundo con una distancia quizás física, pero muy cerca en el espíritu continuamente. Bueno, es un privilegio estar acá y estoy muy expectante de este episodio con una invitada que sé que el Señor nos va a hablar a través de la vida de ella y no voy a hacer más preámbulo porque ya quiero escucharla, quiero que nos comparta un poco de su testimonio, una mujer de propósito, bellísima por dentro, por fuera, muy joven, con una historia que vamos a compartir ahora con ustedes. Así que, bienvenida Belén. Gracias, muchas gracias por la invitación, por recibirme. Qué hermoso poder estar acá, qué desafío, qué lindo poder compartir. También expectante y venía como un poco ansiosa también de ver qué era lo que el Señor tenía preparado para este tiempo, de todo lo que podamos charlar. Amén, gloria a Dios. Sé que es un tiempo poderoso, estoy expectante y este momento, este tiempo, como queramos definirlo, es para escucharte. Lo que Dios tiene para hablarnos. Así que, bueno, empezar con esto. ¿Quién es Belén? Bueno, qué pregunta que te hace pensar, ¿no? Que te hace analizarte y mirar en retrospectiva también un poco. Y pensaba, ¿quién es Belén? Bueno, una mujer que ha dispuesto su vida para el Señor desde muy chiquita, primeramente hija de mi papá celestial, también hija de mis padres terrenales, madre, esposa de Jeremías, hace ya casi 10 años que estamos casados, 9 años y medio, madre de 3 hijos, de 3 chiquitos de 7, 4 y 1 año, y servidora del Señor a tiempo completo, sí, porque aún el hecho de lo que uno sirve en la casa también es parte de esa dedicación al Señor. La crianza que tenemos con nuestros hijos, el ministerio en la iglesia, en la congregación, es parte también del servicio a Dios, así que también creo que uno de los ítems principales es servidora de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué agenda súper completa! Porque dijiste servidora a tiempo completo y madre, bueno, y esposa de 3 pequeños. Sí, un desafío hermoso en este tiempo para vivir. El ser mamá es realmente un desafío que amo vivirlo desde muy chiquitita, que siempre quise ser mamá, que cuando me preguntaban de chiquitita qué quería ser de grande, y yo, viste, cuando por ahí te preguntan, bueno, ¿qué querés ser? Si policía, si maestra, si doctora, y yo decía, bueno, cuando sea grande quiero ser mamá. Eso desde muy chiquitita. Así que hoy poder ser mamá y disfrutar de este privilegio tan hermoso que Dios nos da como mujeres es algo re lindo. ¡Wow! Sí. ¡Qué hermoso! Bien. Y aparte las edades son pequeños, ahí hay full time. Sí. La más grande ya está en 2º grado. La segunda son 2 nenas y un varón. Bueno, está en jardín, y el más chiquitito, bueno, todavía ahora estaba ahí como que se quería venir conmigo. Hubo que dejarlo ahí rapidito. El superhéroe, sí, el más sí. chiquito que lo conocí y un amor tremendo él. Hermoso. Bueno, Belén, acá estamos abiertos
de corazón para escucharte, para escuchar lo que vos quieras compartirnos, arrancando este episodio, sabiendo que hablamos del propósito, y saber eso, si has encontrado tu propósito o cómo caminas tu propósito o qué nos podés compartir de vos en el propósito. Bien, sí, yo creo que gran parte de lo que Dios pensó para mí en este último tiempo se ha ido transformando de lo que yo pensaba, lo que Dios había preparado. Desde muy chiquita quería ser mamá, también quería tener un hogar de niños. Cuando era chiquitita, eso es algo que mi mamá se acuerda y me lo recuerda a veces como una anécdota, pero que yo decía que iba a rescatar niños de la calle. Y eso me llevó a también tener una carga incluso por países como China o por el continente africano. Y creí siempre que me iba a ir rápido a otro país. Y el Señor me fue en eso cambiando un poco lo que yo creía cómo iba a ser a lo que Él había pensado, y ha sido un tiempo hermoso, de mucho crecimiento y de ir cada vez metiendo más en los propósitos del Señor de una manera más consciente también. La verdad que aún en este último tiempo que pensábamos que con mi esposo nos íbamos a ir rápido, nos casábamos y nos íbamos, nos conocimos en un tiempo de capacitación misionera. Fueron 9 meses donde nos fuimos a estudiar los dos, él de La Plata, yo de Tandil. Nos conocimos en Río Negro, en el sur de la Argentina, y después de eso dijimos, bueno, nos pusimos de novio, a los 2 años nos casamos y creímos que, no sé, un poquito y nos íbamos, y ya vamos a cumplir en enero del año que viene, o sea, en realidad 9 años y medio de casados. Wow. Y estamos acá todavía. Pero todo este tiempo, todo este proceso de todos estos años de casados y aún los años de soltera, creo que he caminado en los propósitos del Señor, en los planes del Señor, aunque posiblemente en algún momento he querido caminar en los míos. Posiblemente no, muchas veces he querido caminar en los míos, y tal vez ahí sí, posiblemente en algunos lo he hecho, pero el Señor enseguida con amor, acomodando y enseñando y corrigiendo y llevándome nuevamente a sus caminos, porque algo que con Jere siempre decíamos o decimos y muchas veces oramos al Señor es, bueno, Señor, lo que sea que vos nos quieras decir que hagamos, lo queremos hacer, pero queremos saber qué es. O sea, somos obedientes a tu voz, pero ¿cuál es tu voz? Esa es por ahí la duda que muchas veces a la mayoría nos termina pasando de, sos vos, soy yo. Queremos caminar en sus propósitos, queremos caminar en sus planes porque sabemos que son mejores, y en ese caminar a veces estamos como con esa duda de ¿será el Señor? ¿No será? Y sabemos que el Señor nos ha ido encaminando y enderezando los pasos, que es lo que Él dice, ¿no? El enderezar a las veredas de los que le buscan, de los que le preguntan, de los que están atentos a su voz. Así que creo que todo este tiempo ha sido caminar en pos de sus propósitos y cada vez intentando tener una apertura mayor de lo que Él quiere, de lo que Él tiene para nosotros. Así que creo que respondí un poco a la pregunta, pero bueno, contentos de que en este tiempo incluso ha sido un desafío de fe, un desafío de menguar a nosotros también, porque realmente todos estos años de casados siempre estábamos como expectantes, bueno, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Y ha sido como caminar hacia eso un poco, pero sin dejar de tener la mirada acá, porque si no, también hemos hablado con otras personas, misioneros, que muchas veces cuando uno pone la mirada en otro país, te desenfocás de lo que hoy el Señor te está pidiendo en este lugar. Y en estos años aún de casados, los 3 primeros años que vivimos en Argentina, estamos en Argentina, los 3 primeros años que vivimos en la ciudad de Tandil, que es donde yo soy nacida, estuvimos también sirviendo en la congregación en diferentes áreas, y ahora acá en La Plata, que ya llevamos 6 años, también estamos trabajando en diferentes áreas de la congregación, y todo ha sido tiempo de crecimiento, de madurez, de capacitarnos, de adquirir herramientas, de dar lo que el Señor nos da.
Así que creo que es parte del caminar con Cristo, y que cada etapa de lo que el Señor nos pone por delante, de poder llevar el propósito como hijos de Dios, de discipular, de hacer discípulos, cada etapa es diferente, eso sí, porque cuando sos mamá, el mayor desafío es discipular a mis hijos. Y cuando sos esposa, una vez que te casás y para toda la vida, el desafío es aprender a caminar juntos, aprender a trabajar en acuerdo, aprender a sujetarnos muchas veces o a estar en ese acuerdo que el Señor dispone. Entonces cada desafío, cuando era soltera, bajo la tutela de mi papá, bajo su cobertura, bajo el diseño de la casa, aprender también a vivir en el diseño, en el propósito, en ese aspecto. Entonces creo que en cada etapa, a medida que vamos avanzando, vivimos diferente el propósito de Dios, y eso es re lindo, ir descubriendo, ¿no? Qué hermoso todo lo que compartís. El hoy, la expectativa del llamado, del propósito, de lo que Dios les habló, de lo que tienen claridad, pero esperando ese tiempo. Sí, sabiendo que hoy ya sin esa de cuándo será, porque realmente en este último tiempo el Señor ha ido hablando con más claridad, y ya no es algo que nos afane, sino que aún, como dice la palabra, basta cada día su propio afán, y que nos enfocamos en lo que Dios quiere hoy, acá en Argentina, en La Plata, en nuestra casa, en nuestra congregación, y cuando sea el día de irnos, bueno, el Señor lo dirá, y dispuestos estamos. Claro, ya se relajaron y tomaron el descansar y esperar el tiempo perfecto de Él. Sí, y es hermoso. Si no, estás como ahí, como... Claro, te levantás y será hoy. Sí, así más o menos. Bueno, hiciste un poquito completo del presente, pero también a mí me gustaría ir un poco más a la niñez de Belén más pequeña. Sí, que es lo que termina llegando a la Belén de ahora, ¿no? Nuestra crianza, nuestra infancia, todo lo que... cómo el Señor nos va preparando para lo que hoy somos, en parte lo que Él pensó y en parte lo que Él no pensó, pero que transforma para bien, ¿no? Para los que le aman. Amén. Y en eso, justo hace unos días atrás estaba compartiendo con unos jóvenes respecto un poco a mi testimonio. El pensar en este podcast me hizo pensar en compartir con los jóvenes de esto. Y algo que el Señor me llevaba a pensar y a destacar es el hecho de que mi mamá ha sido una persona que ha sembrado la palabra, ha estudiado la palabra, habla con la palabra. O la escuchás hablar y suelta versículos. Cuando va hablando es como que por ahí te tira algún versículo. No la cita, pero sí habla, y a medida que vas conociendo la palabra sabes que eso que dijo es palabra, ¿no? Por ahí si no sabes no te das cuenta. Pero eso creo que ha sido algo que me ha marcado, porque eso ha generado en mí una identidad firme de saber quién soy, de saber quién es Dios. Ha sido una persona que siempre ha estudiado la palabra, que a veces nos dice que nosotros nos estaba amamantando y se hacía 2 tazas de té con leche y iba leyendo la Biblia mientras que tomaba y mientras que nos amamantaba. Entonces ha sido algo que nos lo ha impartido desde muy chiquititos, desde la panza, desde el vientre y después desde que hemos ido creciendo. Y creo que eso me ha marcado realmente para saber quién soy en el Señor, y que después circunstancias que he vivido no me afecten como tal vez me podrían haber afectado de otra manera, ¿no? Sé que los propósitos de Dios son hermosos y que muchas veces vivimos cosas que no están dentro de su propósito. Que hay veces que vivimos situaciones que nos exceden, pero que no las pensó el Señor. Por el contrario, el Señor estaba ahí mirando y amando y abrazándonos y consolándonos, sin esperar que eso sucediera. Pero una de las cosas que cuando yo era chiquita viví, pero que no me la enteré hasta los 17 años, porque el Señor permitió que en lo natural y psicológicamente sucede que a veces uno hace como un bloqueo, donde
no recordás cosas. Y cuando fui creciendo y escuchando de cosas relacionadas, me iba dando cuenta que de mi infancia me acordaba poco, de los años de muy, muy chiquita. No sabía por qué, pero había escuchado que a veces cuando uno sufre un trauma puede generar que después hagas como un bloqueo y no recuerdes bien lo que viviste. Y yo escuchaba que otros se acordaban de cosas de chiquitos como muy normales, o sea, como, no sé, que les gustaba jugar o que la escuela, el jardín, no sé, y yo no me acordaba muchas cosas. Y eso me llamaba la atención. Y un día, como a los 17 años más o menos, estaba en un retiro de jóvenes y yo fui a hacer un taller de sanidad interior, que en realidad lo hacía para ayudar a otros. Siempre, bueno, muchas veces me ha pasado de querer tomar un curso o hacer alguna herramienta para ayudar, y el Señor me dice, era primero para vos. Así que en ese momento estaba haciendo este taller de sanidad interior y en ese momento siento de escribir el nombre de mi abuelo. Cuando escribo el nombre de mi abuelo, como que lo tenía que perdonar, pero yo pensé que lo estaba perdonando por cosas que había hecho aparte, digamos. Y en ese momento el Espíritu Santo me trae convicción de que lo estaba perdonando por mí y que Él había abusado de mí cuando yo era chiquita. Y ahí empecé a llorar tremendamente y el Espíritu Santo me empieza a ministrar y obviamente ahí sí suelto perdón sobre su vida, pero sobre todo lo tremendo fue entender que en ese momento me estaba dando cuenta que había sufrido abuso cuando era chiquita. Y por un lado, lo bueno, o sea, en ese momento fue esa situación, ¿no? Donde me di cuenta, donde fue fuerte y donde tuve que perdonar, donde tuve que sanar. Pero por otro lado, la palabra habla, ¿no? De que la luz nos trae libertad. Amén. Y que la verdad nos hace libres. Entonces, a raíz de saber una verdad que yo no conocía de mí misma, después el Señor pudo empezar a trabajar y a sanar cosas que estaban relacionadas con eso y yo no lo sabía. Como cosas de mi carácter que yo pensaba que, bueno, yo soy así, Belén es así, ¿no? En esto de quién es Belén. Y por ahí en algún momento pensaba, o me decían incluso, bueno, Belén es mandona, Belén le gusta, no sé, es competitiva, Belén... Y eran cosas que no me gustaban de mí en realidad, que al contrario, yo era como que cuando me decían eso me daban ganas de no jugar más a nada, de como que no eran cosas que yo quería que me representen. Claro. Quería que me digan, no sé, Belén ama a Dios, Belén es servicial, Belén, otras cosas que mostraran a Jesús en mí y lo que cuando me nombraban decían este tipo de características que no me gustaban y que poco a poco el Señor las fue transformando y trabajando, pero que parte de esas cosas y de otras que yo me fui dando cuenta tenían que ver y eran el fruto de una raíz de mucho más atrás, que era esto del abuso. Y eso fue tremendo, hermoso de parte del Señor de traer esa luz en el tiempo justo, que no la trajo antes porque tal vez hubiera crecido diferente, con otro tipo de trauma, o sea, como más, no sé, con otras características en mí, de vergüenza o de dolor o y que no crecí así, sino que crecí con una identidad en Cristo, como decía recién, en la palabra, en saber quién era Dios y quién era yo, y que cuando fue el momento justo para poder saberlo, el Señor lo destapó y me lo reveló y a partir de ahí lo pude trabajar. Ahora ya tengo 29, así que hace 12 años que me enteré de eso, pero que aún así el año pasado fue haciendo un taller de abuso, también para ayudar a otros, me encontré con que todavía habían algunas cosas que tenían que ver con eso de tantos años atrás. Y eso es algo tremendo, porque muchas veces el enemigo nos engaña haciéndonos creer de que nuestra identidad o quienes dicen que somos o quienes creemos que somos es lo que se ve o lo que yo escucho, y es donde yo tengo que volver a, bueno, ¿quién dice Dios que soy yo? ¿Cuál es mi identidad en Cristo? ¿Cuál es el diseño que Él pensó para mí? Hermoso. Y en eso muchas veces tenemos que encontrar, bueno, si yo pienso que soy mandona o si dicen que soy así, ¿por qué? ¿De dónde sale eso? Para poder trabajar la raíz y ahí sí arrancar de raíz
o esa iniquidad, o sea, ese pecado o esa maldición o eso que viene tal vez incluso de generaciones. Hay veces que nos dicen, ay, sos igual a tu padre, sos igual a tu abuelo, sos igual a tu madre, no como algo lindo. Y ahí es donde, bueno, no, yo soy nueva criatura en Cristo y acá es donde tengo que entender que en Cristo tengo una identidad y fui creada con un diseño eterno y de ahí yo me tengo que tomar de esas verdades del Señor para traerlas a hoy, plasmarlas en el hoy. Pero bueno, un poco de la infancia es eso. Creo que el perdón fue algo hermoso que el Señor también trabajó en mí. Tanto en esto de poder perdonar a mi abuelo, y justo 2 años antes, cuando yo tenía 15, me entero de una situación familiar que también fue así como en esa edad, en los 15, donde uno está como en el desarrollo de la identidad supuestamente, donde estás como entendiendo quién sos, hacia dónde vas, y en ese momento donde yo creía que mi familia era cuasi perfecta, porque mis papás habían crecido mi papá había crecido en la iglesia, mi mamá se había convertido en los 20 más o menos, pero era una mujer así como digo, de mucha palabra, y como todos tenían cosas en carácter a trabajar, pero después eran servidores del Señor, la iglesia había crecido en la casa de mis papás, había arrancado esa congregación en la casa de mis papás, entonces para mí era como una familia casi perfecta, pero era mi visión de los hechos. La realidad es que cuando tenía 15 me entero de una situación familiar y me entero que tenía una hermanita. Lo cual en ese momento fue muy fuerte y fue tremendo. Una hermana que en ese momento tenía 8 años, me llevó casi 8 años. Claro. No, tenía 7 y cumplió 8 ahí nomás, porque nos llevamos más o menos 8 años. Y también fue una situación compleja para esa edad y para ese momento, que me llevó unos 2 años hasta que yo sentí que realmente había podido perdonar. Porque a los 15 me entero y yo cada vez que quería como... Entendía que la palabra dice en Mateo que si nosotros no perdonamos, tampoco el Señor nos puede perdonar. Esa era como la palabra que el Espíritu me traía cada vez que yo como que entraba en esa crisis de no le quiero decir más papá porque era una hermana por parte de mi papá. Entonces cada vez que me venía como nunca más le digo papá, o me retaba por algo que como papá tenía razón, no sé, anda a estudiar, qué sé yo, y yo era como por dentro me salía ese enojo o eso de listo, nunca más le digo papá o algo así, ¿no? Y en eso el Espíritu Santo me volvió a traer, si no perdonás no vas a poder ser perdonada, y obviamente todos tenemos que ser perdonados, ¿no? Hasta que 2 años después, más o menos, viajé a unas vacaciones de servicio en Bolivia y el norte de Argentina, y estaba en un tiempo así de oración, de adoración, donde otra vez sentía que tenía que volver a soltar perdón. Ahí un versículo clave para el tema del perdón es que tenemos que perdonar 70 veces 7. No es 70 veces 7 cada pecado o cada cosa diferente que me hacen, sino cada vez que yo me vuelvo a acordar de algo, eso mismo que pasó, y cada vez que me lo vuelvo a acordar es otra vez volver a perdonar, y otra vez volver a perdonar. Wow. Y realmente eso ha sido algo que también me ayudó muchísimo. Eso, de la mano de Mateo, fueron las 2 cosas que me ayudaron a perdonar, ¿no? Pero en la práctica yo me daba cuenta que me faltaba un poco más, que yo lo creía, lo declaraba y lo soltaba, bueno, Señor, yo perdono, pero después pasaba algo y no es como que, bueno, nada, sino es como que me volvía a lo anterior. Y bueno, ese día estaba en el norte argentino, en una reunión, y en ese momento, otra vez postrada delante del Señor, llorando, adorando, diciendo, Señor, yo una vez más lo entrego, lo perdono. Y cuando terminó la reunión, como que el Espíritu Santo me llevó no solamente a decírselo al Señor, sino a decírselo a mi papá. Claro. Así que lo llamé por teléfono desde ese lugar. Me acuerdo que él estaba sentado en la mesa y yo le dije, ¿estás escuchando solo? Y bueno, y le dije, bueno, papá, te perdono. Y ahí fue como que lo terminé de soltar. Antes era solo con el Señor, pero cuando se lo pude decir a él, como que lo solté del todo y pude perdonar. Y realmente, así como en mí, en este tiempo, el Señor ha ido haciendo un proceso tremendo, ha sido en toda mi familia. Mi hermana hoy es
es más grande, o sea, yo tengo 28, 29, ella tiene 21, está estudiando, está en el Señor. Y toda mi familia, mi papá el año pasado, no, hace como 2 años capaz, lo nombraron diácono en la congregación. O sea, ha sido todo un proceso hermoso de restauración, donde aún mi mamá ha sido de mucho ejemplo para mí en cuanto al perdón y para mis hermanos también, ¿no? Pero que algo que ella nos decía, aún en esto, en cuanto a la parte matrimonial, es, ella podría haber perdonado, pero si mi papá no quería ser restaurado, claro, tampoco iba a funcionar. O sea, siempre igual tiene que haber de las dos partes. Y bueno, el Señor ha sido tan bueno que hoy toda la familia está en Cristo, todos, o sea, somos 6 hermanos. Wow. Sí, y lo que el Dios que tenemos de generaciones, ¿no? Porque mis papás cuando se conocieron se iban a ir en el barco Logos y, o sea, es un deseo que ellos tenían, ¿no? De salir y de predicar afuera. No salieron ellos, pero mis hermanas están desparramadas un poco por el mundo. Tengo una hermana, mi hermana mayor está en España y estuvieron en África unos cuantos años. El que le sigue está en Salta, pero estuvieron en Bolivia. Después las otras 3 están en Córdoba y bueno, yo en La Plata, que tampoco estoy en mi ciudad. Así que quedaron mis papás solos en la ciudad de Tandil, pero contentos porque estamos cada uno sirviendo al Señor, empapados en el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Así que bueno, ha sido diferentes procesos y sobre todo me marcaron a partir de esa edad, desde la adolescencia en adelante. Yo a los 12 decidí bautizarme, pero me acuerdo que el día que me enteré de lo de mi papá, lo de mi hermanita, había sido un día en el medio de la semana, miércoles o jueves. Y yo ese mismo domingo estaba en la alabanza, porque yo ya estaba participando en la alabanza a esa edad, y estaba cantando en ese momento y llorando, pero cantando y adorando a Dios porque sabía que Dios es Dios a pesar de todo, que yo le amaba y le amo a pesar de todo y que nada cambiaba quién era Él y quién era yo, lo que Él había dicho y lo que iba a suceder después, ¿no? A pesar de que obviamente en el proceso hubieron momentos diferentes, ¿no? De enojo, de tristeza, de duelo, en ambas situaciones que comenté, ¿no? De las dos situaciones de perdón más fuertes. Pero en todo lo que me sostuvo fue su verdad. Y vuelvo a esto de la identidad, ¿no? De que al haber siempre entendido quién era en Cristo y quién era Dios, esto me llevó a que cuando pasaran diferentes circunstancias, el saber todas esas verdades, que yo estuviera parada en la roca, hizo que aunque se moviera todo alrededor, la casa no se caía, o sea, mi vida permanecía en Cristo. Y en eso sé que fue Dios a través de la vida de mi mamá sosteniendo y impartiendo toda mi infancia, y creo que eso es un detalle o algo muy importante para nosotras hoy como mamá, el entender que transmitir a mis hijos la palabra de Dios, enseñárselas, y es como dice la palabra, ¿no? Que tenemos que cada día enseñarles, atarla a su cuello, declararla, proclamarla, repetirla. Y es algo que ya sea que somos mamás, como en mi caso, o que hay alguien que esté escuchando que está en la juventud, pensando a futuro para sus hijos, o aún pensando en uno mismo, que aunque te puedas haber convertido de grande, bueno, nunca es tarde para empezar a aprender versículos. Amén. Mi mamá arrancó a los 20, así que, y se sabe muchos. El punto es disponerse para repetir su palabra, aprenderla, y esa es la verdad que nos sostiene en los momentos de dificultad, ¿no? Amén. Qué hermoso, qué tremendo todo lo que compartís, porque hicimos como un conglomerado en la restauración, en el perdón, pero lo que más hablamos hasta acá es sobre el perdón, sobre el impacto del perdón, el ejemplo, y también poder compartir esto, porque no sabemos quién nos pueda estar mirando, escuchando, qué situación pueda estar pasando, pero imagínate que yo te conozco y veo la luz de Cristo en tu vida, o sea, un montón de cosas hermosas, y agradecerte también por venir a este espacio y por abrir tu corazón, porque es hermoso que puedas hacerlo. Desde el otro lado yo no tengo dudas que va a tocar el corazón de alguien. Dios no tiene casualidades. Así es.
Bueno, Belén, quiero saber un poquito que nos compartas, que te veo con ese gorrito, con ese precioso gorrito. Bueno, compartirles también a los que nos escuchan y nos ven, que son de la Iglesia Comunidad Cristiana, ¿verdad? Hace poco compartimos con el apóstol fundador de... Ah, sí, con Osvaldo Cepeda. Sí, así es. Tuvimos ahí el privilegio de conocerlo y compartió algunas cosas de las misiones. Sí, y de ahí vienen el anhelo de los corazones de ustedes también. Bueno, pero saber un poco de ATN. Bien. Bueno, A Toda Nación es una marca. ATN, A Toda Nación, sería como la definición, ¿no? Que el Señor puso en nuestro corazón, junto a mi esposo Jeremías, pensando en las naciones, ¿no? Pensando en el corazón de Dios para las naciones y para los que han dejado todo por servir a Cristo también en las diferentes naciones. Primero, en esto que hablaba hace un rato, ¿no? De cómo el Señor va ordenando las cosas, que Él pone como un deseo en el corazón, y que cuando caminamos capaz en pos de eso, por ahí no entendemos del todo, pero que el Señor después nos hace ver un poquitito y después cada vez va abriendo, ¿no? Va abriendo y nos permite ver un poco más. Y hoy entendemos incluso un poco más en cuanto a la marca o en cuanto al ministerio, en cuanto a lo que el Señor nos ha permitido con esto. Y tal vez antes lo veíamos como que, bueno, nosotros nos vamos y es lo que nos sostiene. Y el Señor en eso fue aclarando, clarificando y sabemos que A Toda Nación, bueno, tenemos indumentaria como parte de lo que es esto, que tenemos gorras, buzos, remeras, pero no es solamente una marca de ropa, ¿no? Sino que la idea de esto es que con todo lo que nosotros recaudamos podemos sostener y ofrendar a otros misioneros que sabemos que están ya en el campo trabajando, y también dar a conocer a esos otros misioneros, a sus emprendimientos, qué es lo que están haciendo para que ser como un nexo. Y a su vez, algo hermoso es que cuando vos comprás, tiene un doble propósito, porque estás sembrando en lo que nosotros recaudamos, que hacemos ofrendas a diferentes misioneros. Cada vez que vamos a ofrendar, le preguntamos primero al Señor, le preguntamos al Espíritu Santo, bueno, esta vez, ¿a quién? Hasta que esto siga creciendo y podamos algo hacerlo como ya fijo, ¿no? Nos gustaría poder sostener incluso misioneros. Pero en este tiempo de crecimiento y de expansión lo hacemos como cada vez que vendemos un poco, hacemos una ofrenda a la persona que el Espíritu Santo nos marque. Y a su vez podés transmitir el mensaje del Evangelio. Porque, por ejemplo, hoy tengo una gorra que dice Lambano, y habla del versículo que dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero la palabra recibir no habla de esperar, quedarse esperando, sino habla de echar mano, de tomar. El original es lambano la palabra. Y es echar mano de ese poder que ya nos fue dado. Cuando Jesús murió y resucitó, nos dio todo lo que era necesario para la iglesia. Y así como la gorra, bueno, tenemos diferentes mensajes en los buzos, en las remeras, con ese propósito de que te pregunten y puedas dar testimonio del Señor. O sea, que pueda ser como un conector para hablarle a otros, ¿no? Así que bueno, un poco eso es lo que hacemos con la indumentaria, y a su vez es lo que vamos llevando también cuando nos invitan a alguna congregación o a algún lugar a compartir, ya sea desde la alabanza o desde la prédica, o por ahí mucho con jóvenes. En este último tiempo nos han invitado también, y en ese caso llevamos también toda la indumentaria con nosotros. Y a través de eso, bueno, recaudamos y después sembramos, invertimos y demás. Es un lindo propósito también, un lindo nexo, un lindo medio que el Señor nos ha dado para llevar adelante el propósito de Él con nosotros. Ay, qué hermoso. Me encantó todo lo que dijiste con respecto a esto. Yo le digo ropa con propósito. Exacto, sí. Lo dejé así y me encanta, porque también me hace ver un poco nuestro ministerio, que también estamos con África, con los niños allá, y que uno no está físicamente, pero que el Señor en su gracia nos deja ser parte. De una u otra manera nos deja ser parte. Y eso es hermoso, que puedan estar y que puedan estar haciendo, aunque no estén físicamente. Sí. Y ATN están con tu esposo. Sí, con Jeremías. Sí, lo hacemos juntos.
Realmente es algo que, así como nos conocimos en una capacitación misionera, siempre tuvimos carga por las naciones. ATN, que es la sigla de toda nación. Primero arrancamos pensando, bueno, ¿qué le ponemos? Porque TN son también nuestros apellidos, Tocaselli Nielsen. Así que arrancó también con un doble propósito la sigla. Pero TN está en la televisión, TN hay otras cosas, así que no quedaba. Y ahí el Señor como que, bueno, empezamos, bueno, ¿cómo hacemos, Señor? Y ahí se dio esto de a toda nación y pensando en las naciones, que era lo que realmente cargaba nuestro corazón. También hemos entendido en este último tiempo, por eso ya no nos afanamos por salir corriendo para otro país, el hecho de que la palabra dice discipular todas las etnias. En el original, en vez de a todas las naciones, también habla de etnias. Y ahí entendimos que, bueno, que cuando estamos discipulando a diferentes personas, estamos discipulando también naciones, etnias y generaciones, que no sabemos a dónde van a llegar cada una de esas personas. Así que eso también es como, bueno, descansando en el Señor. Qué hermoso. ¿Y ustedes los dos estudiaron, vos y tu esposo estudiaron lo mismo? Sí, somos enfermeros los dos. Wow. También. Qué hermoso. Así re loco el match. De todo lo que hemos coincidido, o aún de las coincidencias. Diosidencia. Sí, y que no, para nada coincidencia. O sea, cómo habla la palabra, ¿no? De que él pone el querer como el hacer. Y sabiendo que yo me tenía que enamorar de Jeremías, él ya había puesto en mi corazón cómo quería que sea, porque cuando era chica, no me acuerdo si fue como a los 12, hice toda una listita de cómo quería que sea mi futuro esposo. Y cuando lo conocí a Jeremías tenía todo, era como tic, 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 pero todo. O sea, desde lo fundamental y que no lo iba a cambiar por nada, como que tuviera temor a Dios, como que incluso se quisiera ir de misionero, porque claro, tenía que ser. Pero hasta cosas simples como, no sé, que yo quería que tenga la carretilla un poquito marcada, o que sea un poquito más alto que yo, 2 años más que yo, cosas así que eran pavas y que eran más superficiales, que si no eran no pasaba nada, pero todas el Señor se había encargado de que sean. Así que eso fue muy loco, muy... Qué hermoso, pero esto vale compartirlo. Dios está en todos los detalles. Sí. Todo, Él está hasta en lo más mínimo. Lo que pensamos, ay, esto es muy banal, sí, pero el Señor conoce los anhelos de nuestro corazón. Así y que no la lista elijan ahí... rápido. Sí. Repetilo, Belén. No elijan rápido. Pregúntenle al Señor que hay una listita ahí. Tendríamos que, después cuando cerramos, ¿ya hiciste tu listita? Hacé tu listita. Bueno, sí. No sé qué nos quieras compartir sobre algo de ustedes. Bueno, algo también, ninguno de los dos tuvimos relaciones previas, o sea, los dos nos pusimos de novio jovencitos, porque yo tenía 18 y Jeremías 20 cuando nos pusimos de novios, y antes de eso ninguno de los dos habíamos tenido novio o novia, nunca nos habíamos dado un beso con otra persona, así que fue algo, también creo que parte de esto que hablábamos al principio, de la identidad en Cristo, los dos hemos entendido quiénes somos en Cristo. Hemos sido criados con esa certeza de que somos hijos de Dios y como de esperar lo que Dios tenía para nosotros. Y eso hizo que los dos esperáramos, o sea, tanto a Jeremías como a mí antes nos llamaron la atención otras personas o nos gustaron, pero es como no había esa certeza de que era la persona. Hasta que no fue, no pasó más nada. Hasta que no estuvo la listita. Pero sí, fue hermoso poder guardarnos en santidad hasta conocernos, hasta después conocernos en Cristo, ¿no? Claro. Casarnos, habernos guardado todo ese tiempo y aún, así como decía hace un ratito, ¿no? Esto de lo que va pasando de generación en generación, sabíamos que esta era un área difícil, ¿no? La santidad. Así que también fue cuidarnos como con más esmero en el noviazgo, porque nos guardamos hasta acá, pero cuando ya era certeza de que el otro era, viste que como que también la carne ahí ya quería florecer y era, bueno, volver a recordar esto de quiénes éramos en Cristo. Así que bueno, nos casamos con 20, con 22, también chicos, y fue hermoso haber esperado hasta ese momento, haber los dos, no haber tenido ninguna otra persona antes, porque aún en la sociedad, hoy es más loco todavía, pero ya en ese entonces lo era. Los dos estábamos estudiando enfermería y nos decían como,
estás de loca, o vos no sabés lo que estás haciendo en este momento. Y yo sabiendo que aún en mi familia había pasado esta situación, podría haber tenido como celos o algo, pero como sabía que había elegido una persona con temor a Dios, eso me llevaba a descansar, que no me amaba a mí, amaba al Señor. Y obviamente me amaba a mí, ¿no? Pero primero al Señor. Y eso la verdad que fue algo que nos marcó a los dos en poder descansar, que el otro estaba en otra ciudad y estudiando y todo, pero... Estaban a distancia. Sí, fue un noviazgo de 2 años a distancia. Nos conocimos esos 9 meses que estuvimos juntos, pero después que terminaron los 9 meses, cada uno se fue a vivir a su ciudad y quedó Jeremías en La Plata, yo en Tandil, 360 kilómetros, y nos veíamos una vez por mes o 2 veces por mes, y así un fin de semana, y bueno, eso era todo. Pero bueno, aún en eso el Señor fue bueno, porque por esto que digo, también era un proceso en los dos de aprender a, ahora sí que teníamos como la certeza de quién era el otro, de aprender a decir, bueno, hasta dónde en esto también mostrar a Cristo en los dos, en el entorno. Y bueno, tuvimos personas que también nos supieron acompañar en el noviazgo, que es algo que considero muy importante. Así como decía, en la infancia fue importante las palabras de mi mamá que me hicieron tener esta identidad firme. Nosotros en el ministerio en el que estamos se entiende mucho el tema del discipulado, claro, que es estar cerca con alguien que te conozca, que compartas, a quien le confieses, y con quien vos realmente te abras, a que te reten, entre comillas, ¿no? A que te exhorten con amor. Y es re importante, y en eso también tuvimos un noviazgo acompañados, y hoy de casados también, nosotros estamos discipulando a otros, pero también somos discipulados, también compartimos con otros, y creo que es re importante el tener a alguien de confianza, alguien con quien yo me pueda abrir, que también sea con mayor madurez, ¿no? Porque no me voy a ir a abrir mi corazón y que alguien me exhorte que tal vez ni conozca la palabra, ¿no? Alguien que claro, también sea alguien que me pueda exhortar con la palabra. Pero bueno, eso también creo que es un punto importante en esto de saber que somos cuerpo, que somos iglesia, y es algo importante también. Amén. Sí. Wow. ¿Cuántas cosas? Hicimos como un viaje. Sí. Wow. Qué hermoso todo lo que compartimos hasta acá. La verdad es que se nos pasa el tiempo muy rápido, se nos ha pasado. Me quedaría acá, es como que me acomodé, como que estoy en casa cómoda. Hermoso todo lo que compartís, porque hablaste de cosas muy importantes, pero quiero resaltar en este testimonio lo que viniste compartiendo es bueno, el poder del Espíritu Santo, pero el amor de Dios, la restauración, el perdón, cuántas cosas que podríamos sacar, ¿no? Pero bueno, dejarte a vos con lo que esté en tu corazón, con lo que Dios ponga en tu corazón, para que puedas decirle a una mujer que está del otro lado, o a un hombre, porque también tenemos varones que nos escuchan, lo que esté en tu corazón con respecto al perdón. Bien. Bueno, un poco lo que compartí hace un ratito, ¿no? El tomarnos y aferrarnos de su palabra, sabiendo que en Cristo todo es posible, sabiendo que es necesario que perdonemos, porque también debemos ser perdonados. Y como herramientas tenemos esta, ¿no? De que a veces tenemos que hacerlo muchas veces, pero es el Espíritu Santo el que nos ayuda a perdonar. Es el Espíritu Santo el que cada vez que yo le entrego esa carga, me pone su carga que es más ligera. Y que cada vez que nosotros nos enfocamos en Él, en su propósito, en lo que Él está pensando para esta temporada, para cada una de nosotras o de nosotros, lo demás queda en segundo plano y deja de ser tan importante. Si yo me enfoco en eso que en este momento estás pasando, si pones tu mirada en eso, eso se hace grande, eso se hace macro, eso se hace pesado, pero cuando quitamos la mirada de ahí y la ponemos en Jesús, lo demás termina siendo chiquito, porque miramos el sacrificio que Él hizo y fue tremendo, miramos el propósito de Él y es mucho más alto, y cuando nos enfocamos en Él, realmente todo lo demás queda a un costado. Así que creo que algo importante es esto de poder poner nuestra mirada en Jesús y en ser dependientes del Espíritu Santo. Hijos, dice la palabra, que son aquellos que escuchan y obedecen. Así que obediencia para poder perdonar,
porque también es un acto de obediencia, así como yo decía, ¿no? Fue decidir hacerlo una y otra vez hasta que lo sentí, pero no lo hice porque lo sentí, lo hice porque lo entendí. Y la sensación vino después. El sentimiento de que, bueno, ya se soltó del todo, vino después. Pero primero fue obedecer a Dios porque nos ama. Y todo lo que Él nos habla es por amor. Así que creo que como hijos o hijas de Dios, para poder caminar en pos de su propósito, tenemos que ser obedientes a su voz, dependientes del Espíritu. Y eso nos va a llevar a todo lo demás que vaya fluyendo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Belén, gracias por haber estado con nosotros. Qué placer, qué privilegio. Se nos voló el tiempo. Sí. Pero queremos, bueno, si ves este episodio, si ves este capítulo y te sentís identificado, si estás pasando alguna situación, que puedas escribirnos, que puedas comunicarte con nosotros. Acá tenemos un testimonio de lo que Dios puede hacer, cómo restaura a través del perdón. Nos vamos a quedar con estas dos partes que nos compartiste y cómo a través del Señor pudiste perdonar. Bueno, acá tenemos un testimonio, la verdad, tremendo de lo que Dios puede hacer a través del perdón, de la restauración. Nos sentimos honrados. Gracias por venir y abrir tu corazón y compartir esto que es importante, valioso. Y bueno, hasta acá hemos llegado. Invitarlos a ustedes a que nos puedan seguir, a que nos puedan comentar y también a que puedan compartir. Lo bueno se comparte y acá estamos compartiendo del Señor, de Jesús, de la restauración, del perdón, de la transformación. Bueno, hemos llegado a nuestro tiempo, se nos ha pasado muy rápido, pero bueno, esperamos verlos la próxima. Dios mediante, también con otro testimonio y con otro tiempo, con una mujer de propósito. Escriban, bueno, activen la campanita, siempre me olvido decir esas cosas, activen la campanita para que les llegue todos los episodios y todo lo que vamos subiendo. El ministerio siempre está subiendo contenido de edificación. Nada, abrazarlos desde acá, desde la ciudad de La Plata, y nos vemos la próxima. Adiós.